Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Daniel López García. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de Oaxaca. Este es un video acerca de las ecuaciones de Maxwell y algunas definiciones básicas para la materia de teoría electromagnética, la cual es llevada a cargo del ingeniero Arturo Domínguez Ramírez Arturo, en un horario de 7 a 8 del grupo E5A, llevada en quinto semestre. Para empezar hablaremos de unos temas importantes, como son los que están aquí, que es el gradiente, la divergencia, el rotacional, el flujo eléctrico, la circulación magnética, la ley de Lenz, las ecuaciones de Maxwell, las 8, la de Faraday de forma integral diferencial, la de Ampère, igual de forma integral diferencial, también las de el campo magnético y el campo eléctrico de Gauss, igual de forma integral y diferencial. También hablaremos sobre la densidad de corriente, corriente de desplazamiento, flujo magnético y eléctrico. Como primer punto tenemos el gradiente, el cual nos dice que es un operador vectorial y este funciona de forma escalar, funciona sobre una forma escalar, el cual hace que cree un vector de cuya magnitud es la máxima razón de cambio. Aquí en la imagen se puede ver que tenemos el operador y es como un triangulito hacia abajo, en el cual nos dice que es una suma de derivadas parciales, por ejemplo, del componente I, componente J y componente K. Después tenemos, bueno, este es muy importante ya que en las ecuaciones integrales y diferenciales de las leyes de Ampère, de Faraday y de Gauss lo ocupamos. También tenemos la divergencia, la cual dice que mide el flujo entrante y saliente. Este se representa con un puntito como si fuera una multiplicación, y el cual dice que mide la diferencia entre el flujo magnético, flujo entrante, saliente y el entrante de un campo vectorial, el cual lo rodea un volumen de control. Entonces esto nos dice que si el campo tiene fuentes o sea positivas, la divergencia será igual positiva, y si tiene sumideros la divergencia será negativa. Tenemos aquí una imagen donde podemos ver cómo en sí cómo es su funcionamiento. Dice que la divergencia de F, digamos, es igual al que habíamos visto en la anterior diapositiva, por el punto por F. Esto nos dice que sería lo mismo a tener las derivadas parciales con respecto a X, a Y y a Z, una multiplicación del componente F, igual en los puntos X, Y y Z, y esto nos daría como la derivada parcial de lo que se le hizo la divergencia con respecto a X más la derivada parcial de F igual con respecto a y también con respecto a Z. Tenemos igual el rotacional, que igual es como el primero que hemos visto, que es un operador vectorial, el cual funciona sobre campos vectoriales. Y igual, en realidad, como lo dice su nombre, muestra cómo a partir de un campo vectorial hay una rotación alrededor de un cierto punto. En este caso igual se representa con una X, y definiéndolo podemos decir que se define como la capacidad de un vector, por ejemplo el campo magnético, de rotar alrededor de un punto. Igual podemos definirlo como la circulación del vector sobre un cierto camino cerrado en un borde. Aquí en la imagen podemos ver cómo es el rotacional de B, por ejemplo, en el cual tenemos una matriz donde tenemos en la primera parte el componente de X, Y y Z, y abajo tenemos la derivada parcial con respecto a X, Y y Z. Después tenemos los componentes de B en X, Y y Z, y eso nos daría, sacando su matriz
como ya se conoce, nos diría que la diferencial de, por ejemplo, si fuera el campo magnético, la diferencial del campo magnético con respecto a Y va a ser, no, menos la diferencial de Z, la derivada parcial, perdón, del campo en Y con respecto a Z, eh, por el operador, digamos, va a ser multiplicado por X. Y así se hace con cada una. Después tenemos aquí igual lo mismo, la suma. Después tenemos el flujo eléctrico. Es algo muy importante a tratar aquí en estas ecuaciones. Y tenemos que el flujo eléctrico se representa con la letra griega phi, que es como un círculo con una raya en medio. Y dice que es una magnitud escalar, la cual representa el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie, la cual sus unidades son los coulomb por metro cuadrado sobre segundo, los newton por metro cuadrado sobre coulomb. El flujo eléctrico está muy ligado a las líneas de campo, las cuales entran y salen de una superficie, y es cuando nosotros podemos decir que existe flujo eléctrico. También tenemos que estas lo podemos determinar cuando están en una cierta área, y ese flujo eléctrico es paralela al área o también perpendicular. Y decimos que cuando las líneas de campo entran, estas nos hacen entender que el flujo es negativo, y cuando las líneas de campo salen, eh, podemos entender que el flujo eléctrico es positivo. Aquí tenemos una imagen de cómo puede ser el flujo. En la primera dice que el flujo es positivo. Esto nos da a entender ya que tenemos el valor del ángulo, en este caso que es menor de 90, en la cual hay un campo eléctrico, y tenemos el ángulo, el cual es de menos 90. Calculando esto con el coseno, nos da a entender que nos da un valor, si lo metemos en la calculadora, el coseno de un ángulo menor de 90, por ejemplo 89, nos da un valor positivo. Entonces por eso entendemos que el flujo eléctrico es positivo. Después nos dice que cuando es cero, va a ser el flujo máximo. Igual metiendo en la calculadora eso nos da que es 1, es como si fuera igual. Es cualquier cosa multiplicada por 1 da lo mismo. Después tenemos que cuando el flujo es negativo, cuando el ángulo mide más que 90, pues en la calculadora metiendo eso nos da un valor negativo. Entonces el flujo es negativo. Y después tenemos cuando el flujo es nulo, cuando es perpendicular al área a medir, o al campo eléctrico, como se ve aquí. Esto nos da que es nulo, ya que tenemos un ángulo de 90 y el coseno de 90 es 0. Después tenemos el flujo magnético, igual se representa con la letra griega phi, y sí que es una magnitud, la cual se utiliza mucho en el magnetismo, y este se calcula igual a través del campo magnético. Tenemos aquí una imagen donde dice que el flujo magnético es igual al campo magnético, eso se multiplica por el área a calcular, y este se mide en Weber, y su unidad es Weber, y se representa con la W, y en realidad lo único que hace el flujo magnético es representar el número de líneas de fuerza que atraviesan una superficie, como en el anterior caso del campo eléctrico, del flujo eléctrico. Tenemos igual una imagen aquí donde podemos entender mejor que dice que se define como un conjunto de líneas de campo, las cuales atraviesan una superficie de un cierto campo. También tenemos que es lo mismo que decir que el flujo magnético es igual a una integral del campo eléctrico, como está acá arriba, campo eléctrico por una diferencial de área, en la cual aquí como en el anterior caso podemos cambiarlo al final, y esto nos dice que igual el campo magnético por un área multiplicado por un área por el coseno del ángulo
con eso lo podemos obtener. Después tenemos la densidad de corriente. Es un término algo simple. En realidad lo único que dice que es una magnitud que mide el movimiento de el promedio, como la densidad de cierto material en el cual hay una densidad de corriente. Tenemos aquí una imagen como de un rectángulo en el cual se elige una superficie S, toda esta, en la cual hay una corriente, en la cual circula una corriente. Aquí tenemos la superficie y tenemos J, que está en el componente Y y Z de la C, el cual es la densidad de corriente, y pues en sí es la densidad la cantidad de corriente que fluye. Igual es una magnitud vectorial, y podemos decir que cuando más carga haya, mayor va a ser la densidad de corriente, como en todo caso, como la densidad. Y cuanto más rápido esa se mueva, mayor será la densidad. Sus unidades son esas que están acá, donde al final de esto tenemos que quedaría como un amperio sobre metro cuadrado, y tenemos esto al final. Tenemos ahora corriente de desplazamiento, que es muy parecida al anterior, el cual dice que relaciona la cantidad de campo eléctrico que cambia en el tiempo. Este puede existir en el vacío o en un dieléctrico, en el cual nosotros puede existir campo eléctrico. Tenemos como que entender primero que no es una corriente como tal, como le dice su nombre. Tiene otra definición. En sí se puede mencionar como la cantidad de carga que va de un lado a otro. Esto es muy importante, ya que aquí también mete la corriente, el campo eléctrico y el campo magnético, y los dos con respecto al tiempo. Y podemos decir simplemente que es como la variación temporal del flujo del campo eléctrico a través de una superficie. Tenemos aquí una imagen donde tenemos dos superficies, una positiva y una negativa, en la cual hay una corriente, la que nosotros decimos que es la corriente de desplazamiento, la cual la atraviesa, y entre las dos áreas existe un campo magnético girando, y como pasa la corriente de desplazamiento, también hay un campo eléctrico, un flujo eléctrico, que es el que podemos ver con las flechas rojas, e interviene también el magnético. Después tenemos circulación magnética, que es muy simple, dice que es las líneas de campo que se generan por una corriente rectilínea circular, que es como aquí se ve. Dice que aquí tenemos, por ejemplo, circulación magnética, así es como el flujo eléctrico, en la cual tenemos que una integral del campo magnético con respecto a la longitud, que esto es igual a mu cero por la corriente que pasa. Aquí tenemos una imagen como puede ser, cuál es la circulación magnética, la podemos entender como en una superficie hay un campo magnético, que es todo este circulito, en la cual también está su diferencial, una diferencial, pero aquí podemos decir que todo esto es su circulación magnética. Después tenemos la ley de Lenz, la cual es muy fácil de explicar. Dice que eso es muy importante en electromagnetismo, y dice que se basa principalmente en la relación de cambios o tensiones producidas por las variaciones de flujo magnético. Tenemos aquí una imagen donde podemos ver que si acercamos el polo de un imán, el polo negativo o el polo positivo, tenemos aquí por ejemplo que se acercó el polo norte, entonces queda inducida, y si lo alejamos también queda inducida, pero en sentido contrario. Aquí podemos ver que en una debilita el campo magnético y en la otra refuerza el campo magnético. Después tenemos la ley de Gauss de forma integral. Este es un poco fácil de entender.
la cual nos dice que es la que está aquí en la ecuación. Tenemos que el flujo es igual a una integral de superficie donde ocupamos el campo eléctrico por una diferencial de área, lo que nos da a entender que es 1, que puede ser igual a 1 entre epsilon 0 por una diferencial integral de volumen, en la cual se ocupa la densidad, eh, y eso va a ser igual a la carga total cerrada dentro del área entre epsilon 0 de nuevo, o bueno, la permitividad eléctrica del vacío. Tenemos también que después la ecuación está. ¿Cómo podemos obtenerlo? Que tenemos esto de lo que habíamos visto al inicio del gradiente por un campo eléctrico es igual a 1 sobre epsilon 0 por la densidad. Esto lo integramos los dos lados y obtenemos que es esto. Después seguimos integrando y al final de cuentas podemos eliminar esos términos y nos quedaría así de forma integral. Tenemos igual a de diferencial en campo eléctrico, que es como lo anterior, solo que en este caso lo único que tendríamos que es un gradiente por el campo eléctrico va a ser igual a la densidad sobre epsilon 0. Después tenemos la ley de Gauss para el campo magnético, que también es de Gauss, en la cual nos dice que el campo magnético, el flujo neto exterior de cualquier superficie cerrada es cero. Tenemos aquí de forma integral diferencial, en la cual de un lado tenemos que la integral del campo magnético por una diferencial de área va a ser igual a cero, ya que la misma campo que entra es el mismo que sale, entonces esto es igual a cero. Tenemos que en el diferencial igual, como es un gradiente por el campo magnético, es de tipo no es rotacional porque no tiene la X, sino que tiene divergencia porque es un puntito. Después tenemos la ley de Faraday de forma integral, donde tenemos esta depende del tiempo de la existencia del campo eléctrico como al inicio, y esto lo tenemos aquí de forma integral y diferencial. En la primera parte tenemos que la integral al campo eléctrico por una diferencia de longitud va a ser igual a la menos la variación de lo que vayamos a calcular por la integral de igual de superficie del campo magnético con respecto a la superficie. Y de forma diferencial tenemos que igual, en este caso es rotacional, tenemos el gradiente por el campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Después tenemos la ley de Faraday de forma diferencial, que es esta, y nos habla sobre la inducción electromagnética, la cual origina una fuerza electromotriz, la FEM, y tenemos aquí en la primera parte que la FEM es igual a menos el flujo magnético con respecto al tiempo, y esto lo podemos convertir de forma integral a diferencial, como se ve aquí. Tenemos esto, tenemos igual lo de acá arriba, tenemos que el campo la FEM es igual a la integral de campo eléctrico por una diferencial de longitud, el flujo magnético es igual a la diferencial del campo magnético por un vector R entre una diferencial de superficie, y al final haciendo las operaciones podemos eliminar aquí este de NS y nos quedaría de forma diferencial. Después tenemos la forma de Ampère, ley de Ampère de forma integral, la cual es tenemos esta una integral del campo magnético con respecto a su superficie igual va a ser a mu 0 por la corriente. La corriente es igual a la densidad de corriente por su diferencial de superficie. Tenemos aquí de forma integral y forma diferencial. Igual como lo vimos, la integral de forma integral dice que es una integral de campo magnético por su longitud. Es igual a mu 0 por la corriente de desplazamiento más epsilon 0, y esto con respecto al flujo eléctrico con respecto al tiempo. De forma diferencial es muy parecida, donde tenemos igual que es un producto rotacional de un gradiente por el campo magnético que va a ser igual a mu 0 por la densidad de corriente
más mu cero de nuevo por epsilon cero por una diferencial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y por último tenemos la ley de Ampere de forma diferencial, en la cual dice que es rotacional y puede calcularse a partir de las leyes de Biot-Savart y de Savart. No, de Biot-Savart, perdón. Y tenemos que es una densidad de corriente de volumen. En este caso tenemos en la primera parte igual que es de tipo rotacional, donde tenemos el gradiente por el campo magnético. Esto nos va a dar igual a mu cero por la corriente. Y al final tenemos aquí las ecuaciones, que es lo que vimos en la anterior parte. Y eso sería todo.